Muy buenos días. Ya estamos a jueves. Dios mediante hoy estaremos viajando con mi esposa hacia Toledo, al Congreso con la Iglesia Vida Nueva, el pastor José Manuel Sierra y los hermanos de distintos lugares del mundo que se van a congregar allí. Esperamos compartir un fin de semana de muchísima bendición, llevando la palabra y recibiendo la palabra también. Orad por nosotros. Voy a dejar grabado el devocional de mañana viernes para que no nos extrañéis demasiado y así podemos compartir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Historias junto a la cruz. Los ladrones junto a Jesús. El Señor Jesucristo no murió solo. Si espiritualmente hablando murió solo porque sus discípulos le habían abandonado y hasta su padre le dio la espalda al punto que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sobre todo porque lo que tenía que hacer debía hacerlo solo. Pero hay un sentido en el que no murió solo. Le acompañaron otros dos hombres que fueron junto con él por las calles de Jerusalén, por la puerta de la ciudad hasta llegar al lugar de la crucifixión y desde allí a la muerte. Aquellos dos hombres, al igual que Simón de Cirene y algunas de las hijas de Jerusalén, los soldados que ya hemos meditado en el día de ayer, estuvieron, aunque fuera sin querer, junto a la cruz. Y nosotros estamos meditando en sus historias. ¿Quiénes eran aquellos dos hombres que fueron crucificados juntamente con el Señor sin darse cuenta de que ellos le convertiría en dos de los más famosos condenados a muerte, aunque son anónimos, no sabemos sus nombres? ¿Qué se sabe acerca de ellos y qué podemos aprender en el relato bíblico acerca del final de sus vidas? Bueno, en primer lugar, que eran delincuentes. La palabra que usa Lucas para describirlos es la palabra malhechores en Lucas 23:32. Se trata de una palabra general, eran delincuentes, criminales. Mateo y Marcos son más específicos y les llama ladrones. En este caso, la palabra original parece implicar la idea de robo con violencia. Según la última confesión de uno de los dos, tanto él como su compañero eran culpables. Nosotros recibimos lo que nuestros hechos merecieron. No cabe ninguna duda, pues, de que eran criminales. No sabemos nada más de ellos. No sabemos cómo se llamaban, de dónde eran, sus edades, si estaban casados, si tenían hijos, su aspecto físico. Pero eran dos personas que habían acabado en el mundo del crimen y cuyas vidas estaban a punto de llegar a un trágico y horrible fin. Al lado de personas así, la mayoría de nosotros tendemos a sentirnos más o menos bien. Nos produce cierta satisfacción el poder compararnos con gente casi peor que nosotros. Nos hace sentirnos justos y en un plano moral superior al de ellos. Pero eso no es bueno, es incluso peligroso, porque el mensaje cristiano, el evangelio, empieza con el reconocimiento de nuestra necesidad espiritual. Y aunque no seamos criminales ante la ley humana, todos somos pecadores ante la ley divina. El apóstol Juan define el pecado como infracción de la ley. ¿Y quién de nosotros no ha infringido la ley de Dios? Pablo dice a los romanos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ese conocimiento del pecado es el que nos lleva a buscar al Salvador de los pecadores. Pero estos hombres, además de ser criminales, sabían que ese era el día de su muerte. Son pocas las personas que saben qué día van a morir. Pero entre los pocos que sí lo saben están los condenados a muerte. Aquellos dos criminales sabrían que el viernes de feria iba a ser su último día. Es probable que la noche del jueves, mientras
No muy lejos de ellos el Señor estaba siendo arrestado y llevado de un sitio a otro en los juicios y condenado. Los dos ladrones durmieran poco, daban vueltas en el suelo de su celda y darían vueltas a sus vidas sin sentido, que iban a ser cortadas. La incomparable o imparable salida del sol de aquel amanecer, más rápida que nunca para los condenados, sellaba su trágica muerte, porque ese era el día final de su existir sobre la tierra. A diferencia de ellos, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero lo que sí sabemos es que no vamos a seguir viviendo aquí en este mundo para siempre. En este mismo momento está en marcha el proceso físico que nos está llevando hacia la muerte, y eso sin contar con la verdadera posibilidad de que tengamos una muerte no natural, un accidente o lo que sea, que se podría adelantar al lento pero imparable deterioro natural. Y aparte del hecho de la muerte, también está el hecho, según la palabra de Dios, de que el Señor Jesús viene pronto. Ya sea que muramos o que el Señor venga y se apresure el día del juicio final. Aunque nosotros no sepamos cuándo vamos a morir, deberíamos vivir cada día como si pudiese ser nuestro último día. Hay una tercera cuestión que podemos saber de ellos, y es que en las primeras horas del padecimiento en la cruz, ambos insultaron a Jesús. En la historia de los dos ladrones hay una aparente contradicción. Mientras tanto, Mateo como Marcos dicen que los dos injuriaban al Señor. Lucas luego nos informa que uno de ellos le injuriaba, pero que el otro reprendió a su compañero por hacerlo. Lucas 23, 40 y 41. Y la explicación más sencilla de esta aparente contradicción es que, dado el tiempo que transcurrió, sabemos que el Señor estuvo en la cruz durante 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No es tan difícil imaginarse que al principio los dos ladrones estuvieron injuriando, pero que hubo un cambio en uno de ellos, tal vez por algo que hubiera oído o que hubiera visto en el hombre que moría a su lado. Pero no hay ninguna razón de peso para no aceptar el testimonio de todos los evangelistas. Los dos ladrones estuvieron insultando al Señor. Aparte de lo que nos dice Lucas, no sabemos qué más le dirían. La palabra injuriar es literalmente blasfemar, lo que nos podría dar una idea de la clase de cosas que le decían. La imagen de los dos ladrones muriendo, blasfemando contra el Hijo encarnado de Dios, justo cuando Él estaba dando su vida por los pecadores, es realmente escalofriante. Pero también lo es la manera como cada vez más personas hoy se atreven a dirigir contra el Señor toda clase de acusaciones e insultos. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice Romanos 3:18. ¿Qué has dicho tú de Jesús? Piensa por un momento. Pero claro, uno de ellos cambió de actitud. Y esto, sin duda, es lo más sorprendente y lo más sublime de la historia de los dos ladrones. Solamente Lucas nos lo cuenta, pero su testimonio es fiable y suficiente. Uno de aquellos dos hombres, aún siendo lo que era, después de haber unido su voz a la de su compañero para blasfemar al Señor a la cara, y cuando le quedaban solamente horas de vida, se convirtió, se arrepintió y creyó. Había empezado el día con un pie en el infierno, pero lo iba a terminar en el mismo paraíso. En pocas palabras, ¿qué es lo que vemos en la conversión del ladrón? Reconoció su propia culpa y la inocencia de Jesús. Y se dirigió al Señor mostrando que le reconocía como el Rey, señalado por el título sobre la cruz, y le pidió que le salvara. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
¿Y cómo debió de sonarle ante la muerte la respuesta clara y contundente del Salvador moribundo que le decía: hoy estarás conmigo en el paraíso? Hay un dicho famoso y acertado respecto a que uno de los dos ladrones se salvó para que nadie careciera de esperanza de salvarse, pero que se salvó solamente uno de los dos para que nadie diera la salvación por hecho. Sin duda, la conversión de aquel ladrón es un caso que nos llena de esperanza. No conocemos ninguna buena obra suya, pero sí sus obras malas. No parece que hubiera sido un hombre especialmente religioso, aunque sí creía en Dios. No le dio tiempo a ser bautizado ni a mostrar la sinceridad de su nueva fe por medio de una vida transformada. Simplemente se convirtió y luego murió. Y en esto hay esperanza para cualquiera. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Solamente creer. Creer en el Señor Jesucristo es lo único que este ladrón pudo hacer y lo único que tú y yo tenemos que hacer. Mirar directamente aquella cruz. Y desde la cruz Él fue al paraíso y nosotros creemos que como Él creyó, en el mismo momento de nuestra muerte y cualesquiera sean nuestras circunstancias, iremos inmediatamente al mismo sitio a donde el Salvador nos garantiza que estaremos todos los que hemos creído en Él. Aquel día sobre el monte Calvario murieron 3 personas. El ladrón no arrepentido murió con pecado en él y sobre él. El ladrón arrepentido murió con pecado en él, pero ya no sobre él. Y Jesús murió con pecado sobre él, pero no en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 ladrones murieron junto al Señor aquel día, pero experimentaron 2 destinos diferentes. Llegaron los soldados para quebrar las piernas de ambos, para acelerar su muerte. Y cuando lo hicieron, uno de ellos se encaminó al infierno, cargando con sus pecados en él y sobre él. Pero el otro murió encaminándose al paraíso, prometido por Jesús, porque si bien moría con pecado en él, ya no estaba sobre él, porque su pecado Dios lo había colocado sobre su propio Hijo, que moría junto a él en aquella tarde trágica, pero esperanzadora. Si hoy llegara el día de tu muerte, ¿cómo morirías tú? Con pecado en ti y sobre ti, teniendo que pagar la justa condena del pecado, que es la muerte eterna y la separación de Dios. O morirás con pecado en ti, pero no sobre ti, porque hubo otro que lo pagó, otro a través del cual Dios te mira, otro que murió para que su justicia, impecable y pura, fuese tomada y colocada sobre tu vida para tu salvación. Te invitamos hoy a creer en Jesucristo, que sea una Semana Santa nueva y diferente para ti, porque has puesto tu confianza en Jesús, tu Salvador. Que así sea. Amén. Os espero mañana viernes, aunque yo estaré en Toledo, Dios mediante. El Señor os bendiga, porque os mantenéis bendecibles.